Tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo y una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. Y he trabajado pues bastante, digamos, en el área docente y también en el área profesional, en la parte logística, en diferentes empresas dedicadas a la logística en Colombia. Eh, Seguramente nos podremos encontrar en alguno, o no sé si me he encontrado con alguno. Sandra Tamayo se me hace ese nombre muy conocido y la voz como que me quedó resonando, entonces creo que sí fue estudiante mía el semestre pasado. No sé por Sí, qué me señor. late. Sí, Trato de los, tener muy buena los tics. en TIC, exactamente. Trato de tener muy buena retentiva, entonces sí recuerdo por ahí algunos nombres. Mm, y por lo que intuyo de encontrar a Sandra en este grupo, seguramente voy a tener varios estudiantes del semestre pasado. Eh, entonces, chicos, chicas, quiero que brevemente nos presentemos, pues porque la estructura de este módulo es muy diferente a las demás y este módulo no nos vamos a encontrar presencialmente en ningún momento, porque este módulo lo iniciamos hoy, de hoy en 8 días es festivo, o sea, no tenemos clase de hoy en 8 días, de una vez hago el comercial, de hoy en 8 días no hay clase, y de hoy en 15 días corresponde según esa programación académica del Politécnico Mayor, perdón, nuevamente a la virtualidad. Entonces, este módulo es 100% virtual. Son 2 sábados. Hoy, 31, y dentro de 15 días, que es 14 de agosto. ¿Listo? Son 2 sábados en el módulo de ética. Es un módulo, no es sencillo, obviamente, pero es muy trabajable, es más dinámico. Entonces, no nos vamos a conocer en la presencialidad con este módulo. Seguramente nos encontraremos más adelante en otras clases o en los pasillos del Politécnico, pero en este módulo no, va a ser 100% virtual. Esto también a manera de comercial, que debemos ser muy juiciosos con las actividades que se van a desarrollar hoy y dentro de 15 días, con la asistencia a clase, con la marcación de la asistencia, porque no tenemos más clases ni oportunidades ni nada, es un módulo muy corto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos y muchachas. Entonces, nada, quiero brevemente por lo menos saber quién es cada quien, si no nos da pena el micrófono, si ya se echaron agua en la cara y se tomaron un tinto, pues hagámoslo rápidamente para que por lo menos a través de la virtualidad nos distingamos un poco más. Los escucho. ¿Quién quiere empezar? Yo, profe. Dale. Buenos días, mi nombre es Angie Vanessa. No me echaba agua en la cara y ya estoy tomando tinto. Excelente. Listo, Angie, muchas gracias. ¿Quién sigue? Por lo menos escucharle la voz, muchachos. Soy Sandra Tamayo, soy del municipio de Omatías, voy en mi segundo semestre y ya me bañé y ya estoy tomando café. Sandrita es madrugadora. Listo, Sandrita. Gracias. ¿Quién más por ahí? Sin pena, muchachos. Nadie Hola, más, hola, buenos pues. días. Uberney, creo que también fue Pues mi nombre estudiante. es Ubernay. Sí. Sí, señor, el semestre pasado. Ya es también madrugadito, bañadito y ya tengo el tinto en el horno. Ah, ok, oye. Bien, Uberney, gracias. ¿Quién sigue? O los cojo Hola, aquí, pues, buenos por orden. días. Listo. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es, profe, ¿cómo estás? Me llamo Cristian Carmona, soy docente de inglés, licenciado en inglés, docente de inglés en el ITM, también enseño portugués, ya estoy pues en el último semestre del- de la técnica, pues bueno, buscando un área de práctica y no, para mí el tinto no es una opción, No prefiero es la una leche. opción para vos, Cristian. No, el elixir de los profes no me gusta. Es muy raro siendo profesor que no te guste el tinto, sí. Exacto, sí. Vale, Cristian, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Si no, pues los cojo por acá por la orden de lista. Hola, Ok. Luisa Alejandra.
Buenos días, mi nombre es Luis Alejandra González, soy de Córdoba, sí, y bueno, también soy estudiante de economía. Y aquí estoy también en mi último semestre, también buscando prácticas, así que bueno, gracias. A ti, Luisa, muchas gracias. ¿Quién más por ahí? Profesor, mi Lady. nombre es Tatiana Esteban, soy ya levantadita, voy para el trabajo, estoy haciendo las prácticas y este es mi tercer semestre. Ok, tengo entonces de los 2 semestres. Pensé que era solamente segundo semestre, entonces estoy viendo que tengo mezclado el grupo. Ok, perfecto. Gracias, Tatiana. ¿Quién va? Por acá me falta un Manuel David Castro, Natalie Bermúdez, Valentina Monsalve, Jason, los dos Jason. Hola, Natalie, Valentina. Valentina. Mi nombre es Valentina Monsalve, estoy estudiando inglés y este también es mi tercer semestre. Ok, vale, muchas gracias. Natalie, te escuchamos. Buenos días, profe. Mi nombre es Natalia Bermúdez, es de segundo semestre. Yo te había dado clase a vos, ¿cierto? Tu voz se me Sí, hace muy familiar. sí, señor, y no tomo tinto, tomo en Suria a esta hora. Vale, Natalie, muchas gracias. Tu voz se me hace muy familiar, sí. Te saqué por la voz. ¿Quién más me falta por acá? Manuel David. Profe, hola, buenos días. Mi nombre es Manuel David Castro y este es mi segundo semestre. También te di clase. Sí, señor. Tengo un oído de ciego. Listo. Gracias, Hola, Manuel. profe. Por acá, ¿quién habló? ¿Quién me habló? Muy Jason, buenos días, Mauricio. profe. Yo soy Jason Mauricio, también soy del segundo semestre. Tampoco me gusta el tinto. Vale, Mauricio, gracias. Y Jason Antonio Ramírez. Profe, buenos días, mi nombre es Jason y pues sí me gusta mucho el tinto. Segundo semestre. Eres de los míos. Yo no concibo mi vida sin tinto. Algo así. Que me quiten la cerveza, pero el tinto que me lo dejen. Gracias, Jason. Y por acá entró Alejandro Londoño. Entonces vamos a darle la bienvenida a Alejandro, que se nos presente. Alejandro, bienvenido. Te escuchamos. Alejandro entró tímido. Alejandro Londoño. Alejandro, te escuchamos. Bueno, pues Alejandro se adecua aquí al grupo. Entonces, muchachos, sí, veo que tengo estudiantes de tercer y segundo semestre. El módulo de ética, pues es un módulo que afortunadamente a partir del segundo semestre lo podemos ver. Perdón, como les decía, es un módulo muy corto. Son unos temas muy sencillos. Vamos a hablar obviamente de ética y moral. Eso es lo que vamos a hacer. No vayamos a creer que esto va a ser muy aburrido, porque el aburrido soy yo, más no la materia. El aburrido es su profesor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, muchachos, en estos 2 sábados. Ojo, hoy 31 y dentro de 15 días, 14 de agosto. De hoy en 8 días no hay clase. Este módulo va a ser 100% virtual, precisamente a ese festivo que corre un poco la programación en el Politécnico. No quiere decir que este semestre vayamos a hacer virtual, vamos a continuar en alternancia, muchachos, en un tema de alternancia. Y cuando hablamos de alternancia, tengan en cuenta muy bien sus programaciones laborales o personales, porque la idea es que vayamos a la institución educativa a desarrollar algunas actividades específicas el día que nos corresponda. Porque muchos piensan que alternancia no voy a decirlo obligatorio, pero alternancia quiere decir que, entonces si no voy no pasa nada. No, alternancia está aprobado obviamente por la Secretaría de Educación y quiere decir que es empezar a retomar nuevamente. Listo. Esto pues para el caso, por ejemplo, de Sandrita, que sé que vive en Don Matías. Entonces hay que empezar también a entender esas dinámicas de lo que es la alternancia, porque seguramente paulatinamente vamos a estar 100% en la presencialidad como conocimos la vida en el año 2019 cuando nada de esto estaba pasando. Listo, entonces para que se vayan programando y se vayan haciendo una idea
cómo es que se va a trabajar, no solamente conmigo, sino con todos los docentes con los que vayan a tener la oportunidad de recibir sus clases este semestre. ¿Listo, muchachos? Por ese lado quería empezar. Bueno, ya ustedes son de, como dice uno, de vieja data, entonces saben que hay un pacto pedagógico y una guía también del desarrollo del módulo, una guía académica. Voy a ir rápidamente a que hablemos de eso, si este computador me lo permite, por supuesto, porque amaneció con ganas de no trabajar, como lleva tantos sábados que no trabaja, entonces hoy le dio porque no quiere. Pero básicamente vamos a ver 3 unidades. Voy a empezar a improvisar acá. Vamos a ver 3 unidades durante estos 2 sábados, que es como por hacer una distribución de los temas o las temáticas que vayamos a trabajar. Listo. La primera, pues vamos a hablar sobre ética y moral. No quiero recargarlos con tanto trabajo. Los que han tenido la oportunidad de tener clase conmigo, nunca ha sido de meterles 4, 5, 6 temas o 6 talleres en una sola jornada y que no hagamos ninguno, hagamos todos a medias, sino que hagamos uno a conciencia y ya por el nivel académico en el que ustedes se encuentran, que sea algo mucho más estructurado. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre la ética y la moral, sobre los, no me quiere abrir el archivo, sobre los problemas éticos también, ¿sí? Que se puedan presentar, y algo muy importante que es un tema adicional, que es sobre cátedra de paz, cómo influye en nosotros esa cátedra de paz. Y cátedra de paz es una cátedra que el gobierno en Colombia implementó en absolutamente todos los niveles académicos. Entonces, debemos ver algo de la cátedra de paz y, por supuesto, un tema también de la ética medioambiental. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a irnos suavecito con 2 temitas, bueno, 3 porque el tercero va a ser un taller que ustedes van a hacer, con 2 temas, lo que es la ética y la moral, los problemas éticos y el tercer tema, pues, que es el que ustedes van a desarrollar de forma autónoma en la tarde. Ay, Dios, esto no me abre correctamente. Listo. Entonces, por acá tengo el pacto pedagógico. El computador hoy no quiere hacer nada, muchachos, me disculpan. Ok, ya estoy por acá. En el pacto pedagógico, voy a explicarles este Word más fácil. Acá. Bueno, en el pacto pedagógico básicamente lo que miramos son los aspectos que vamos a evaluar durante el módulo. Ya están viendo mi pantalla así. Que vamos a evaluar durante el módulo. Entonces vamos a hablar, como les decía, ética profesional, qué es la ética, qué es la moral. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en este momento de la mañana. También vamos a evaluar unas competencias ambientales, como les decía, es un tema también que nos compete, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la ley 115 y todo el entorno social y ambiental del planeta. Cátedra de paz, por supuesto, eso lo vamos a ver dentro de 15 días. Vamos a tener actividades en el Q10 y actividades del SER, ¿sí? Entonces, aquí no es Q10, muchachos, discúlpenme, aquí es el campus. Virtual. Entonces vamos a tener actividades en el campus virtual, que son los talleres que yo vaya a dejar o el taller que vaya a dejar, y las actividades del SER, ¿sí? Que también ya están montadas en la plataforma. Listo, muchachos, eso es lo que vamos a hacer, básicamente. O sea, es un módulo muy corto, no tiene demasiados, tantas, por así decirlo, arandelas, ni absolutamente nada. Es un módulo bastante interesante de trabajar. Listo. Entonces, muchachos, no sé si hasta aquí tengan dudas, inquietudes, tienen alguna pregunta alrededor del módulo, alrededor de las actividades que vamos a hacer, de la alternancia, qué les inquieta, qué les preocupa. Los escucho.
Ah, bueno, qué pena. Hoy la conexión va a ser 7 de la mañana, 1 de la tarde. No sé si les parezca adecuado la 1 de la tarde. A las 7 de la mañana, yo hago así por lo general 2 conexiones, sobre todo en estos módulos que pueden ser trabajados más de manera independiente. Hago 2 conexiones. En esta pues voy a dar una explicación de lo que es ética, moral. Vamos a hablar un poco de ese tema. Les voy a dejar un documento para que lean durante Juan David Londoño, creo que fue estudiante mío también. Para que lean de forma autónoma. Nos encontramos en una segunda sesión, que puede ser a la 1 de la tarde, y hablamos sobre ese documento que ustedes van a dar lectura el resto de la mañana de forma autónoma. Y ya lo demás es trabajo pues por parte de ustedes, un taller que creo que ya les monté y una evaluación del ser bastante sencilla. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy básicamente. Entonces los escucho si tenemos alguna duda, inquietud, queja, reclamo. No creo que reclamos, llevamos 20 minutos, 23 minutos de conocernos, pero bueno. Entonces los escucho, muchachos y muchachas, por supuesto. Pues ya quedaron dormidos. No ha empezado el módulo y ya están dormidos. No escucho a nadie. Profe, no, Eso. no nos Para mí quedamos está dormidas, claro. pero está claro. Lo que pasa es que hasta, de pronto lo que no me quedó claro fue el horario, entonces hasta qué horas vamos a ir en la mañana, ya luego regresamos a la 1 para debatir, pero de hecho creo que igual que mis compañeros, como ya conocemos el campus, de hecho yo ya hasta miré el taller, que es el sentido de la responsabilidad que está por allá, el taller 3, entonces de pronto por eso no han contestado, porque como ya conocemos el campus un poco más, entonces ya uno ya lo ha ido mirando lo que usted nos ha hablado. Listo, Natalie, muchas gracias. Y esos silencios administrativos, yo asumo que todo está claro. Entonces empecemos a hablar de la ética y la moral. Por acá. Aquí está. Espérenme, le doy aquí proyectar. Oh. Entonces hablemos de ética y valores o de la ética y la moral, muchachos. ¿Qué entendemos o qué entienden ustedes por ética y moral o ética y moral? Para ustedes es lo mismo. Quiero escucharlos, quiero que empecemos a hablar y a debatir alrededor de lo que es la ética y la moral, o si es lo mismo, o si son sinónimos, o si son opuestos. ¿Quién me cuenta? Uno solo, por favor. No todos al tiempo, que no les entiendo. Pues están googleando. Muchachos, ¿qué es para ustedes la ética y la moral? Hola, profesor. Profe, Hola, para Luisa. para mí Bueno, voy con Sandrita y luego con Luisa. Listo, Sandra. profe, para mí la ética es el respeto que uno asume por su profesión, oficio, y la moral es ay, ya me enredé. La moral Tranquila. es como ay, ya me enredé, ya me hice nudos. Listo. Vale, Sandrita, gracias. Voy con Luisa y luego con Jason, que nos levantó la mano. Jason Antonio, que nos levantó la mano. Luisa, dale. Listo. Para mí la moral viene siendo como aquello que nosotros diferenciamos, o sea, de las cosas que nosotros podemos hacer buenas o malas, pues yo digo que no existen cosas buenas o malas, solo cosas, pero es como eso, o sea, diferenciar como el bien del mal. Y la ética viene siendo como esa parte de... no se define bien ahora. Como te salga, como te suene, Luisa. Sí, es como esa parte como del deber, sí, como de eso que debo hacer. ¿Como una norma? Sí, más bien. Como, o sea, de lo que yo debo hacer, pero ese debo hacer impuesto. No. O autorregulado, o yo como persona. Sí, más bien. Ok, vale. Sí. Luisa, gracias. Jason nos tenía la mano levantada y la bajó. ¿Qué pasó, Jason? No, pues la levanté, pero entonces como ya había visto que la había levantado. Listo. Súper. Reglas de la conectividad. Muy bien. Jason, cuéntanos. Y ya seguimos con pues, Cristian y demás. Jason. En realidad lo que es la
pues la ética y la moral, aunque aparentemente son son palabras como muy comunes, ¿cierto? En realidad es muy difícil, pues es difícil trabajarlo, es difícil estudiarlo, inclusive definirlo, ¿cierto? La ética va más bien como el comportamiento de cada persona, o sea, de los principios de uno como tal, mientras que la moral son como las reglas o los requisitos, o no sé pues cómo decirlo, la palabra correcta pues. ¿Como las normas? Sí, dentro de una sociedad, ¿cierto? Entonces, algo ético, algo puede estar desde su principio en lo general, puede estar bien hecho, ¿cierto? En la ética pues, pero moralmente no, o sea, dentro de la sociedad, pues es lo que yo entiendo. Pero en realidad la ética como tal es complicadita y muy compleja al estudiarlo, porque en realidad ya me tocó algunos semestres por ahí de otra cosita que estudié por ahí y es complicadita. Ok, vale, Jason, Antonio, muchas gracias. Voy con Cristian Carmona, luego Natalie y luego Valentina. Cristian, te escuchamos. El profe ya debe tener alta experiencia. No, yo soy profe de inglés, no de ética. pero uno aplica... Sí. No, estoy muy de acuerdo con el compañero. Es un poco complejo porque son conceptos que parten desde la filosofía y al estar impermeabilizados por el ser humano, pues es aún más complejo definirlo. Pero yo veo más la ética como comportamientos correctos, lo que se supone que es correcto, o no basarse precisamente en principios generales, más la moral si está como, se ve como afectada o modificada por la sociedad, ¿cierto? Entonces ahí hay como una gran diferencia también. Lo que es éticamente correcto puede que moralmente no lo sea, precisamente porque es la sociedad la que lo permeabiliza. Tomo de ejemplo la eutanasia. Los doctores por ética quizás están ahí para aliviar el dolor, ¿cierto? Y en términos de ética profesional, pues supongo que no lo hará, precisamente porque moralmente, socialmente, no está bien visto. Entonces es como una dualidad ahí entre lo ético y lo moral. Entonces vale. Comparto la idea del compañero, es complicado definirlo. Vale, Cristian, muchísimas gracias. Ya vamos a ahondar en esos temas que están súper interesantes. Natalie y Valentina, cuéntenos. Natalie Bermúdez. Profe, bueno, para mí la ética y la moral, digamos que son dos procesos que tenemos los seres humanos desde que somos pequeños. Se dan de diferentes formas dependiendo de la sociedad, porque como bien lo dijeron los compañeros, lo que es ético en Colombia, en otro país puede que no lo sea. Y yo veo la ética más enfocada, digamos que a los pasos que hay que hacer dentro de las costumbres de una sociedad, porque de pronto en mi país la eutanasia no es bien vista, pero en otro país sí. Mientras que la moral es eso que le dictamina al ser humano una norma o una costumbre o una guía desde su familia, desde lo que heredó, para hacer algo o no hacerlo. Es decir, yo, lo que decía el compañero, yo puedo ser médico y en mi país moralmente, éticamente, se puede dar la eutanasia, pero yo soy de otro país, ¿cierto? Y en ese país, moralmente, la eutanasia es un pecado o soy de otra religión. Entonces, para mí son dos procesos que van muy ligados, pero que la moral es lo que yo tengo como ser humano, que está dentro de mí, y la ética es lo que comprende todos los valores y todo lo que puede traer a mi vida lo que desempeño y la forma en la que lo desempeño. Vale, Natalie, muchas gracias. Valentina, te escuchamos, vale. Hola. Muy buenos días. Me ganaron con esas respuestas. Para mí, la ética y la moral, o sea, es como la ética es lo que nos enseñan a nosotros en la casa, en los colegios, o sea, como con los valores que nos forman desde pequeños. Y la moral es nosotros cómo los aplicamos ante la sociedad y como dijo nuestra compañera, dependiendo de la sociedad en la que estamos. Entonces,
aparte de que tenemos que aprender nuestra misma ética y nuestra misma moral, también hay que aprender la de los Uy, perdón, te cogimos con ruido. Entonces, ¿nos decías? No sé, tal vez con tu auricular o alguien de pronto está con el micrófono abierto. Bueno, listo, continúan. Valentina. Hola. Es que no se le escucha bien, se le escucha como, yo no sé, como movido. De pronto tienes auricular y se te está moviendo el auricular y te genera ese ruido. Listo, Valentina, continúa. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, ahí te escuchamos perfectamente. Bueno, ya me perdí. Sí, que la ética y la moral, o sea, la ética es como los valores que nosotros nos forman con los que crecimos. Y la moral es como nosotros como los compartimos ante la sociedad. Entonces, también hay que aprender como a conocer como la ética y la moral de otras personas para poderlas saber compartir. O sea, son como los valores con los que nosotros nos inculcaron en el colegio, en la familia y todo eso. Ok, vale, Valentina, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere de pronto aportar a redondear todas estas grandes ideas de sus compañeros? O alguno de los que ya participó, si se le escapó algo y quiere redondear alguna idea. Aunque empecemos a discutir filosóficamente de la ética y la moral. Bueno, yo les voy a mostrar en esta presentación que va a estar un poco enredado, pero obviamente para que tengan el contexto y ya vamos abordando. Entonces, la ética es una ciencia. La ética es una ciencia que tiene por objeto estudiar de dónde nace la moralidad. O sea, la ética estudia la moral, ¿sí? Y la ética son esos principios o pautas de conducta, o sea, hacen referencias a la conducta humana, al comportamiento del ser humano como tal, ¿sí? Pero que muchas veces le llamamos la moral de la persona y no tiene nada que ver, porque la ética hace referencia, digamos, estoy hablándolo desde la parte científica, por así decirlo, ¿sí? La ética es el estudio del comportamiento humano, de la moralidad de la persona. Eso es lo que estudia la ética, ¿sí? La conducta del ser humano. Eso es lo que estudia. Y la moral son las costumbres, las ideas, los preceptos a través de los cuales expresamos qué es bueno y qué es malo para nosotros, ¿sí? Entonces, la moral es un poco más relativo porque también va a depender, esta sí depende, la moral depende a esas pautas comportamentales que muchas veces vienen de crianza, ¿sí? La moral es la que viene de crianza. La moral hace referencia a las costumbres y la ética hace referencia a lo comportamental. Bueno, voy a explicarlo tratar en unos términos más sencillos. La ética hace referencia al carácter, ¿sí? Al carácter del ser humano, a lo que el individuo define dentro de su carácter qué es ético y qué no. Mientras que la moral hace referencia a las costumbres, o sea, hace referencia a esas, no voy a decir normas, pero no encuentro un sinónimo. Esta muchacha que acaba de llegar también es estudiante mía, la reconocí por la foto. La moral hace referencia a esas costumbres, o sea, es lo que nos define moralmente si estamos haciendo las cosas bien o mal, dependiendo como a ese establecimiento normativo en una sociedad o en una familia o lo que sea, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia la ética, al carácter del individuo, y la moral a un tema de costumbres. No sé si me hago entender un poco más de lo que es la ética y la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ético está haciendo referencia a esos principios que nos guían en el comportamiento, ¿sí? Para poder distinguir qué es bueno y qué es malo. Y la moral es una costumbre de ese grupo social o de esa comunidad o sociedad o familia o como le quieran llamar, yo le llamo sociedad o grupo social, dentro de lo que es bueno o correcto y dentro de lo que no es tan bueno o incorrecto, pero definido por ese entorno social. Entonces, ahí pueden haber discrepancias en una persona entre lo ético y lo moral. Volvamos al caso de la eutanasia.
Si yo estoy en la posición del médico donde hice un juramento hipocrático que dice que debo propender por la salud y la preservación de la vida de las personas, no me sé el juramento hipocrático claramente, pero digamos que eso es como el resumen, pues, de que ellos deben siempre velar bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación de peligro, no sé qué, siempre propender por la salud y el bienestar del paciente. Entonces, dentro de lo ético, él dice, hombre, yo no puedo hacer esto, porque mi ética profesional, los principios que guían mi profesión, no me permiten hacer o aplicar la eutanasia o hacer este tipo de procedimientos, ¿sí? Pero la moral, en este caso, puede coincidir con ese principio ético, porque es que resulta que el desarrollo social, el entorno social en el que él se encuentra, no está bien vista en la eutanasia, para nada. Entonces, está alineado lo ético y lo moral. Pero también hay unas costumbres que pueden venir de la familia, que pueden ser, que son obviamente particulares, donde como ser humano, no como profesional, yo puedo decir, hombre, si fuera la situación de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela, a mí no me gustaría verlo en ese estado. Entonces se modifica esa costumbre moral, ¿sí? Aun cuando lo ético sigue siendo lo ético, con todas las implicaciones de los principios rectores de la ética médica, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces la ética también puede variar de un individuo a otro dependiendo de la situación, mientras que la moral es creada por un colectivo. Todas las situaciones morales son creadas por un colectivo. Entonces, si la moral es creada por un colectivo, entonces vamos a otros ejemplos, en el caso de la minifalda. En esta sociedad es recriminado que las mujeres utilicen minifalda, y me disculpan, chicas, que esté poniendo ese ejemplo. Es que está muy mal visto que las chicas utilicen minifalda, no sé qué. Ese precepto fue creado por ese colectivo, por esa sociedad. Mientras que en lo ético es más individual, porque la chica, o el chico, porque ya hay muchos chicos que utilizan minifalda y es completamente válido. Dentro de lo ético es la persona quien toma la decisión de me la voy o no me la voy a poner y por qué me la voy a poner. Si me hago entender, quiero escuchar los muchachos y vamos profundizando en este tema, y se me está yendo la voz desde tan temprano de la mañana. Si me hago entender, muchachos, ¿cómo vamos? Si ya entendemos un poco más la diferencia entre lo ético y lo moral y los principios que rigen cada uno de estos. Entonces, hay otro tema dentro de lo ético y lo moral, y quiero retomar nuevamente el caso de la eutanasia. El caso de la eutanasia. Bueno, no. Primero otro parágrafo. Dentro de la moral o los principios morales, estos son concretos. O sea, como son creados por un colectivo, son concretos y no dependen de la situación. Voy a ir a varios casos. Por ejemplo, en esta sociedad es recriminada la homosexualidad. Eso es un colectivo moral, que eso era pecado y que no sé qué y Que las mujeres utilicen minifalda, eso es en esta sociedad, en este colectivo, dentro de los principios morales, eso es pecado, no sé qué, y no los podemos modificar. ¿Sí me hago entender? Son concretos, no dependen de la situación. En todo el entorno social de esta comunidad que nosotros llamamos Colombia, ¿sí? Esos principios morales han existido. Entonces, el principio moral de que hayan homosexuales, el principio moral de la utilización de ciertas prendas para las mujeres, entonces, esos ya fueron establecidos, fueron creados por ese colectivo y no dependen de la situación específica. Yo no puedo decir específicamente, es que este hombre es menos homosexual que este, entonces sí es más aceptado.
o esta mujer tiene la minifalda más larga o más corta, entonces dependiendo de esa situación, sí lo puedo aceptar. Ah, es que para ir a la oficina, válido que utilice minifalda, pero para estar en la casa no se puede. ¿Sí me hago entender? Entonces no van a depender de la situación, siempre son concretos. Rechazamos o aceptamos moralmente, mientras que éticamente es un poco más complejo, porque éticamente depende del contexto de la situación. Éticamente vamos a decir si es válido o no es válida esta situación o este comportamiento, dependiendo de la situación. Por eso también cuando hablamos de negocios, y ustedes mismos lo decían, es un poco complejo el tema, porque ahí es donde empieza el tema ético más atambaleado. Esto para llevarlos a decir que la ética se aplica a los negocios. Toda la ética, el marco ético se aplica a los negocios y a las empresas, mientras que el marco moral no. El marco moral no se aplica a los negocios, porque el marco moral, como hace referencia a esas costumbres, se supone van intrínsecos dentro de ese colectivo social. O sea, yo llego a trabajar a una empresa y me dan es un código de ética, no un código de moral, porque se supone que la moral, como es un colectivo el que la creó, es una costumbre, yo ya sé mucho de cómo manejar los temas morales dentro de lo que es esta sociedad. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, muchachos, son un poco enredados. Bueno, por acá nos dice estos problemas de tipo ético y moral. Dice, la mayor parte de nuestros problemas son de tipo práctico, por lo que podemos calificarlos como propios de la moral, por las costumbres, ¿sí? Porque van más a la práctica. Pero las dificultades no solo involucran cuestiones prácticas, sino también teóricas, por lo que son problemas de la ética, ¿sí? Y se caracterizan por sus generalidades, se caracterizan los de la ética por ser más generales, y esto los distingue de los problemas morales de la vida cotidiana, que son los que nos plantean las situaciones concretas. Por ejemplo, problemas de la ética, el problema del bien. El médico, volvamos a la eutanasia, esto es un problema del bien para él, ¿cierto? ¿Sí o no? Dentro de lo ético. Sí, total. Él juró. ¿Por qué, Cristian? Bueno, Eso. no, él no juró. Lo que tú dices, él se comprometió a velar por algo que, bueno, yo lo miro mucho como desde el compromiso académico, ¿cierto? Si se supone que yo estoy aquí para aliviar, para curar, para evitar que la persona sienta sufrimiento, morir también habría parte de esa parte, ¿cierto? Si en realidad la persona tiene una enfermedad terminal, ¿por qué no habría yo, siendo médico, de darle la oportunidad de morir con dignidad, ¿cierto? Recuerdo mucho una frase que dice, nacer no pedimos, pero morir no queremos. Entonces, supongo yo que para un doctor debe ser complejo entender que la única solución sería, entre comillas, asesinarlo. El problema del bien. El problema del bien, claro, claro que sí, el problema del bien. Entonces yo puedo decir, es que yo puedo hacer más por esta persona si aplico la eutanasia. O sea, es un problema del bien, pero un problema ético del bien, porque dentro de su ética, él sí juró, porque los médicos sí hacen, y las enfermeras jefe o enfermeros jefe, ellos sí hacen un juramento hipocrático profesional donde dice, bajo cualquier circunstancia, o sea, vea, el médico puede estar con un revólver acá en la cabeza y él tiene que propender por la salud y la integridad de su paciente. Entonces es un problema del bien, es claro hasta ahí. El problema de la esencia del acto moral, entonces, se involucra dentro de la ética porque yo vengo con unos presaberes o unos conceptos o unos aprendizajes que socialmente los traigo por tradición o costumbre, ¿sí? Entonces, el no matar, el no robar, bueno, una cantidad de cosas que yo sé desde mi educación y que ese colectivo ha implementado o ha implantado en mí. Entonces, volvemos al mismo caso. Desde lo moral, ¿está bien o está mal?
Y desde lo moral, como es un colectivo el que lo forma y algo que ustedes dijeron muy claramente, y creo que todos o la mayoría, los que participaron en un momento lo dijeron claramente, eso depende de la sociedad en la que estemos. Claro, para nosotros va a ser terrible, o sea, para nosotros escuchar una noticia de una eutanasia en Colombia, eso mejor dicho, salen todas las señoras católicas, apostólicas y romanas, todas las religiones, todos los que están de acuerdo a favor y se arma tremendo lío, mientras que en otras sociedades, porque tienen otros patrones morales, es otro colectivo, eso es un pan de cada día y cada quien evaluará si está correcto o incorrecto. Entonces entra un problema de el acto moral para el ser humano, ¿listo? El problema de la libertad y la responsabilidad. ¿Por qué un problema de libertad y de responsabilidad, muchachos? Los escucho, para que avancemos y nos vayamos ahora sí a bañar y a desayunar y a todas las carajadas. ¿Por qué un problema de libertad y de responsabilidad? No, ninguno. ¿Avanzamos? Sí, la verdad, ni idea. Profe, no, Sí. pues yo alguna vez escuchaba mucho una profesora, no sé si de pronto pues conecte con eso, de que ser libre no siempre era como hacer lo que uno quisiera, hacer lo que a uno se le diera la gana, sino como ser libre, pero siendo responsable de lo que haces ante una sociedad. O sea, si las cosas que yo hago en mi concepto de libertad no están dañando como a los demás. Ok. Sí. Está muy alineado, Valentina. Jason, que No, te vi con ganas de hablar. no, pues que lo que respecto a lo que dice la compañera Valentina, eso en sí no sería libertad, sino más bien desde la parte religiosa, libertinaje. O sea, muy distinto la libertad al libertinaje. Yo entendí, o no sé si me equivoco, o yo el que haya interpretado mal, lo que decía Valentina. Bueno, Valentina, tú misma, vamos a generar aquí una sana discusión, aquí un debate. Valentina, cuéntanos. Pues, no tanto como libertinaje, o sea, porque, por ejemplo, es lo que está pasando ahora, como si se han de ofender a nadie, claro está, las marchas de las feministas, de la comunidad gay, o sea, ellos lo que piden es que ser libres, pero sin ser como juzgados y en su gran mayoría, diría yo, sin tener que estar molestando a los demás. Es decir, o sea, yo quiero ser lesbiana sin que tú me mires feo y sin yo tener que mirarte feo ni entrar en conflicto. Ok, o sea, yo entiendo en esa posición que es hasta dónde llega mi libertad, ¿sí? Hasta dónde llego yo sin agredir o traspasar digamos, ofender o agredir o traspasar como ese límite hacia otra persona. Vamos a hablarlo de persona a persona. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo ser libre o demostrar mi libertad? Voy a poner un ejemplo muy crudo y, como dice Valentina, sin ofender a nadie ni nada, por supuesto, pero son ejemplos sociales que nos traen. Entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, yo hago una marcha LGBTIQ más y todos sus agregados o estos colectivos feministas o feminazis, como le llaman vulgarmente, pero hasta dónde también agredo, ¿sí? Con el simple hecho de querer mostrarme libremente o expresarme libremente. Hacia allá es que entiendo yo la idea de pronto. Y es eso, o sea, ¿hasta dónde puedo ser libre yo? Y hasta dónde sin agredir u ofender a los demás. Y exacto, o sea, porque es que una cosa es querer yo ser libre y otra cosa es yo querer imponer ante los demás mi libertad. Es lo que dice, libertad y la responsabilidad. Y la responsabilidad, exacto. Yo quiero ser, por ejemplo, aunque me echen carreta, yo he visto que, por ejemplo, poniendo otros el ejemplo de las marchas gays y todo eso, y de las feministas, he visto muchos que son muy agresivos o sea, una cosa es que yo diga, yo quiero ser lesbiana, yo quiero ser gay, respétame, yo te respeto, pero otra cosa es yo ir a una iglesia o estar robándome santitos y pintándolos y estar haciendo cosas que ofendan a la religión. Es eso, yo quiero ser responsablemente de lo que yo soy, sin agredirte a ti, y que tú aceptes lo que yo soy sin agredirme a mí. Y es una, ya le vamos a dar entrada a Luis Alejandra, que está interesante esta conversación.
Y es una, digamos, es un tema de libertad y responsabilidad, porque yo tengo la responsabilidad hasta dónde puedo también imponer, no, imponer no es la palabra, me disculpan, hasta dónde puedo yo expresar mi libertad. Vamos a otro colectivo. Las marchas sociales que se formaron en Colombia este año. Yo tengo la libertad y la responsabilidad, si considero, por supuesto, de salir y exigir un tema que pronto considero está pasando mal en el país, ¿cierto? Pero hasta dónde llega esa libertad y esa responsabilidad como colombiano de no pasar un límite y llegar a agredir a otra persona físicamente, porque lo vimos, ¿cierto? O hasta dónde voy a agredir a mi sociedad dañando un semáforo o incendiando un banco. Entonces, interesante esa postura de la libertad y la responsabilidad, y es un problema ético grandísimo. Luisa, Alejandra, te escuchamos. Sí, yo lo veo más como desde el respeto, también por lo que piensan los demás, porque me acuerdo que en estos meses hubo una marcha LGBT, sin ofender a nadie, claro, sí. Bueno, muchachos, perdón, voy a hacer un paréntesis, voy a pedir un tacho. Estamos en una clase y estamos entre adultos, entonces yo creo que podemos discutir estos temas sin ningún, porque yo también, obviamente, ahora el temor, el gran temor social, perdón Luisa que te corté la idea, ya continúas, el gran temor social, ético y moral de la vida moderna es que ahora nos toca, antes de decir cualquier cosa, decir sin el ánimo de ofender a nadie. Exacto. Sin querer, ¿cierto? Porque ahora decir blanco es ofensivo, decir negro es ofensivo. Hace 30, 40 años, decir es que el negro era normal. Yo tengo primos en Venezuela que adoro y amo y se criaron conmigo en Colombia y desde pequeños les decíamos los venecos, pero resulta que ahora después de 40 años decirle a una persona de Venezuela veneco es ofensivo. Entonces, ¿cómo se ha modificado también eso? Y eso también entra dentro de la ética y la moral. Continúa, Luisa. Sí, es mismo pensaba. Bueno, entonces en esta marcha había un muchacho de la comunidad subido, montado en el motor del carro de una mujer que iba pasando. Entonces me parece como una falta como de todo, o sea, de respeto, es como, sí, o sea, está bien que tú te expreses y que tú quieras tener la libertad de ser lo que eres sin que nadie te esté mirando maluco, sin que nadie te esté juzgando, pero tienes que ser respetuoso con lo que piensan los demás, o sea, si vas a hacer tu marcha, ten respeto por los que no están de acuerdo o los que no están en la marcha, ¿sabes? Y con todo el mundo en general, entonces es como eso, o sea, si tú exiges respeto porque lo exigen, también debes tener como el deber de respetar a los demás. Entonces es como una cuestión muy interesante también. Que es un tema que va ligado, Luisa, gracias a la obligatoriedad moral, porque es que hay un tema de libertad y responsabilidad, y ya lo discutimos, hasta dónde llega mi libertad y mi responsabilidad frente a los demás, pero también hay un tema de obligatoriedad moral. Recuerden que la moral es impuesta por un colectivo en esta sociedad, en esta comunidad, ¿cierto? Entonces hay un tema de obligatoriedad moral. Entonces, ligado obviamente a la libertad y la responsabilidad y el respeto, por supuesto. Entonces, yo debo respetar las normas, yo debo respetar a mi vecino, debo saber hasta dónde puedo llegar yo con estos temas. Muy bien. Y otro es el tema de la realización moral. Entonces, dentro de lo ético, siempre debo cumplir con esa realización moral, y quiero retomar nuevamente el caso de la eutanasia que nos expuso Cristian desde el principio, que fue el ejemplo más bacano que nos pudieron traer hoy a clase. La realización moral. Entonces, desde lo ético, el médico, en otra sociedad, no vamos a hablar de nuestra comunidad, no, acá es normal la eutanasia, entonces la persona decidió que sí, que quiere hacerse la eutanasia, tan, entonces desde lo ético, el médico está en la obligación de terminar con el dolor de esa persona, ¿cierto? Con el sufrimiento y el dolor de esa persona, desde lo ético. Pero desde lo moral, en esa sociedad no está bien visto que otra persona suministre un medicamento para terminar con la vida de alguien, así sea un paciente terminal. Entonces hay un tema de realización moral y es un problema ético, porque entonces
dentro del marco de lo ético, dentro del marco de esta organización, de esta empresa, recuerden que lo ético va ligado al negocio y lo moral está ligado a la persona. Entonces, esa realización moral dentro de ese marco ético muchas veces no está bien visto. Y quiero retomar un ejemplo, voy a poner de ejemplo mis tatuajes. Yo tengo tatuajes. Y dentro de la misma sociedad colombiana hay sectores que no contratan personas con tatuajes. Entonces, dentro de lo ético yo puedo cumplir toda la parte, digamos, estatuto de la empresa, del negocio. Dentro de lo moral, no está bien visto que tengan tatuajes. Hay sociedades colombianas donde hay regiones del país donde está mal visto una persona con tatuaje. De pronto acá en Antioquia somos un poco más abiertos a eso. Entonces yo debo cumplir o tener esa realización moral para poder también estar dentro de esta empresa y cumplir con su marco ético. Entonces ahí hay un problema de la realización de lo moral, que es el mismo caso de Cristian, nos levantó la mano, que es el mismo caso de las niñas con minifalda, del escote, de los hombres con el jean ajustado, de los hombres con el cabello largo, con rastas, con el pelo pintado, con el arete. O sea, son unas realizaciones morales que estudia la ética. Cristian, y luego Valentina. Profe, no, hablando brevemente sobre lo de los tatuajes, mi hermana en este momento está en Australia y ella me contaba que en Australia, cuando tú envías la hoja de vida o el CV, el CV para los demás se llama el currículum vitae. Currículum vitae, sí. ¿Qué pasa? Tú mandas toda tu experiencia, pero no adjuntas la foto. No pones foto. Porque a ellos en realidad no le interesa tu aspecto físico. En realidad, lo mismo en Inglaterra. Exacto. Te juzgan o te miden con base a lo que hiciste, no a cómo luces. Entonces es normal ver un banquero tatuado con la cresta de un punquero, pero que esa persona tiene un estudio, no sé, en administración y es un teso en la maestría y no me importa cómo luce, es lo que hace. Entonces, es correcto. Lo que mencionas con respecto a los tatuajes se ve también mucho estigmatizado incluso desde el género, ¿cierto? A mí me gusta mucho debatir ese tipo de cosas y pienso también en bueno, las feminazis aquellas cuando discuten con respecto a la adquisición salarial de las mujeres y de los hombres. Desde cierto punto de vista tienen mucha razón porque muchas empresas, así hagamos lo mismo, a los hombres nos pagan más. Entonces también es un problema social, ¿cierto? Yo considero que la entonces es un problema, entonces, perdón, Cristian, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces ese sería un problema moral o ético. ¿Cuál? ¿El salarial? El salarial. ¿Sería moral o ético? Yo digo que es ambos, porque es que a eso es a lo que iba. La sociedad colombiana todavía tiende a ser muy machista. Somos machistas. Exacto. Entonces, es ético desde el negocio, como lo decías ahora, pero también es moral porque creemos que las mujeres, digo creemos porque desde la parte machista viene del hombre, creemos que como es mujer debería ganar menos. Entonces, pienso que es como un híbrido ahí. Es un problema moral. Es un problema moral porque es una creencia cultural que nos ha implantado un colectivo y que llevamos 300 años en el tema. Es más moral, por supuesto. Desde lo ético, hay empresas que dicen, sí, la mujer merece ganar lo mismo. Pero entonces ahí viene ese concepto de la realización moral porque dicen, pero en esta sociedad no se hace. Entonces yo sé que esta chica tiene... Exactamente, ese es el punto, está muy bacano el ejemplo. Y quiero hacer una claridad porque sí, obviamente el machismo, le decimos machismo y que proviene del macho, del hombre, del alfa, pero el machismo es de las mujeres. El machismo nace a partir de las mujeres. Y esto es un tema de la antropología y de la sociología. Yo no soy inclusive paisa, yo soy santandereano. Cuando me van a echar un hijueputazo es porque se me salió el santandereano. Y en Santander, las machistas son las mujeres, no los hombres. Y es en general, si tú analizas tus pautas de crianza, si analizas las pautas de crianza de todos nosotros como sociedad, perdón, el machismo es de las mujeres. Porque la mujer inconscientemente hoy en día tiene esa percepción de
tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que levantarme a despachar a los niños, tengo que no es que mi esposo está trabajando. O sea, el tema machista es de las mujeres. Yo me crié en Santander, donde los hombres somos putos, arrechos y machos, pero realmente las mujeres eran las que decían, no lave, no cocine, no planche, no haga porque usted es hombre. Ponerme esta camisa rosada no era un tema en mi familia para un hombre, pero era implementado por las mujeres. Era por las mujeres, ¿sí? Ahora eso por ese lado. Por otro lado, las mismas mujeres son, es que el hombre me tiene que abrir la puerta, es que el hombre me tiene que llevar, es que el hombre tiene que proveer, es que el hombre tiene que invitar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí hay un concepto, entonces creemos que el hombre como tal es el culpable, o el el responsable al 100%, cuando en esas pautas de crianza nos acostumbramos a que es el hombre el responsable de todo el tema machista, y son muchas mujeres, mamás, abuelas, que tienen que ver con ese tema. Por ejemplo, el hecho de la niña quiere un carro y la mamá le dice, ¿cómo le voy a comprar un carro de juguete a mi hija? Mejor le compro una muñeca, mejor le compro una cocina, mejor le compro una estufa. ¿Sí me va a entender? El tema machista de la mujer es que una mujer no puede ser empoderada de tener un carro de juguete a los 5 años, o el otro caso, porque un niño a los 6, 7 años no puede jugar con una muñeca, o no puede ser amigo de niñas, no puede estar en un grupo de niñas sin tener en nuestra cabeza que es que se va a volver gay o tiene otras inclinaciones. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ampliamos ese espectro, el tema del machismo no proviene del hombre. Se llama machismo, pero no proviene netamente del hombre. Es de las pautas de crianza implementado por muchas mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Estoy hablando como de nuestros colectivos. Listo. Cristian, ¿algo más para darle paso a Valentina y a Natalie? No, sí, yo pues, quería hacer como alusión a eso porque Súper bacano. Esta sociedad en particular es bastante machista y No, comparto total. totalmente la idea de que muchas veces eso proviene de la mujer. Recuerdo mucho que decían que se busca una mujer feminista para descargar una volqueta llena de cemento. Entonces, para mí, la base de todo eso es el respeto como tal y el entender que somos diferentes, ¿cierto? Total. No se trata de el lenguaje inclusivo de cuando le póngale la E a todo. Lo detesto, detesto el lenguaje exacto. inclusivo. A ver, el lenguaje inclusivo no parte de ahí, ¿sí? Parte de aprender a hablar, de escribir en braille o de aprender lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Ajá, hay muchos tipos de lenguajes y en realidad eso sí es inclusivo, ¿sí? Entonces, lo que tú dices, la sociedad se volvió, entre comillas, aún más machista por muchas percepciones de las mujeres, y uno también, a uno decir, no, es que eso es trabajo de mujeres, perdón. Exactamente. O sea, yo traigo a colación y es mi ejemplo porque yo me crié en una pequeña sociedad que aparte no es Santander, que es geográfica, históricamente ustedes saben cómo es la escultura santanderiana, hay gente con la voz súper alta y no sé qué, y la mujer plancha con la mano y el hombre no sé qué, y que mejor dicho se cortan las uñas con un machete, bueno, en fin. Pero en mi casa fue completamente diferente. O sea, mi mamá era una santanderiana que no hacía nada en su casa. Eso lo iba a decir yo. Santanderianas. Pero son las más machistas, porque tuve abuelas santanderianas. Y las abuelas santanderianas, por ejemplo, yo podía estar acostado en la cama con una prima de mi edad, y fue algo que nos pasó real, como a los 14 años, y mi abuela la levantó a ella a hacer oficio, a ayudar en la casa, en unas vacaciones. Y mi prima le dijo, ¿y por qué al negro no? Y la respuesta de mi abuela, de una mujer machista, fue, porque él es hombre. Él no tiene por qué. Si él se quiere quedar hasta mediodía, se puede quedar hasta mediodía acostado. Entonces, la respuesta de otra mujer, ahí entendí yo que el tema del machismo proviene de las mujeres, de las pautas de crianza. Valentina, y luego Natalie. Soy testigo porque tengo dos vecinas, una es colombiana, la otra es venezolana. Ella se queja mucho conmigo. Una vez me llamó prostituta, delante de mi mamá.
porque yo soy afro y a mí me gusta pues todo esto lo que es de trenzas y el canecanol y todo eso. Y la señora vendía trenzas de ese pelo sintético. Entonces Ok. yo le dije a ella, tráigame unas trenzas grises o de rojas. Y ella me dijo, ¿ese color para qué? Ese color es de prostituta. Usted se va a hacer. Entonces yo la miré y yo, ¿qué comentario tan machista? Y me dijo, es Oh, Valentina, te que es verdad, perdimos. una mujer Ok. tiene que vivir con el cabello. Sí, ya, Hola. ya. Que una mujer tenía que vivir con el cabello recogido, lambido en una moña, porque a un hombre eso no le parecía bonito, que se pusieran pelos de colores. Y yo le dije, es que yo me lo pongo para mí, no para un hombre. Y la doña venezolana me decía que acá las mujeres éramos muy sueltas, muy lisas, porque a ellas las enseñaron de que usted tiene que estar en su casa atendiendo a un hombre. Entonces a usted el hombre le podía gritar, le podía decir cualquier cosa, pero no importaba porque el hombre era el que llevaba la economía y la mujer era la que atendía la casa. Imagínate, entonces, sí el tema machismo viene básicamente, o sea, pues básicamente no, 100% no, pero sí es un tema de las mujeres. ¿Y cómo asociamos hasta el tema de los colores, no? Entonces el problema de la moral, por ejemplo, vuelvo, y fue casual que me pusiera esta camiseta rosada, de por qué el rosado no lo podemos utilizar los hombres, o por qué el rojo en las mujeres va a ser rojo prostituta o rojo perra, como decimos vulgarmente, o sea, ¿por qué asociamos eso? Y es precisamente por las implementaciones morales de esos colectivos, esos principios morales impuestos por esos colectivos en la sociedad. Natalie, te escuchamos para que avancemos. Está Bueno, buena la discusión, está súper buena. Natalie. bueno, yo respecto a ese tema, pienso que la moral y la ética, que era lo que decíamos ahora, cuenta mucho no si soy hombre o si soy mujer, sino que es más, digamos que uno lo que uno tiene en la sociedad desde que nace, ¿cierto? Y dos, lo que uno se forma a lo largo de que va creciendo y qué cosas puede tomar de uno y de la sociedad, me explico. Dependiendo si naces en una sociedad, por ejemplo, como Colombia, eres libre de vestirte como quieras y de ponerte lo que quieras. Pero si naces en un país como Líbano, es un país totalmente autoritario y machista. Allá los hombres son quienes mandan, ¿cierto? Y en Colombia, mandará quien te diga desde niño, te enseñe y tú dependes si te adoctrinas o no. ¿Qué quiere decir eso? Yo me crié en una familia muy machista, ¿cierto? Y creo que soy una mujer machista, mucho. Yo creo que siempre lo he dicho desde que era niña. ¿Por qué? Porque cuando mi papá, más o menos yo tenía por allá 10 años, yo trabajé desde que era muy niña con mi papá. Y cuando tenía 10 años le dije, o me pagas el 10% de lo que te ganas, o no vuelvo a salir contigo así me mates. Entonces fui adquiriendo ciertos rasgos que al día de hoy me hacen tener, digamos que moralmente, problemas conmigo misma. ¿Por qué? Porque para mí hay cosas que están bien o no que están bien, que son pasables. Un hombre borracho en una calle a las 6 o 7 de la mañana tirado no tendrá problema. Yo no he visto el primer hombre en una esquina que se arrimen a tocarlo y a manosearlo. Pero si hay una mujer súper bonita en minifalda, borracha en una esquina, lo primero que encontraremos es un hombre que se asome a tocarla, ¿cierto? Entonces, no es que no tengamos los mismos derechos o que los tengamos. En el caso, por ejemplo, de una marcha, ¿cierto? Si yo respeto la religión, no soy fanática, pero creo que si hay una marcha, por ejemplo, LGTB, que es la que estaban diciendo ahora, eh, ellos van a la marcha que lo respeten, pero están en contra de la iglesia, ¿cierto? Entonces, digamos que es como el tipo de persona, y ahí va mucho la moral. Yo como mujer, digamos que puede ser una doble moral y creería que en la vida siempre se maneja una doble moral. ¿Por qué? Yo soy mamá y me casé a los 16 años, pero también soy mujer y estoy muy joven. Entonces creo que en mi casa hay unas normas y hay unas leyes que siempre se come en el comedor, ¿cierto? Aunque cuando era niña yo no lo hice porque mi casa era una familia muy disfuncional.
se comía a deshoras, en mi casa se come a horas. Mis hijos siempre van a tener unas reglas y creo que a veces soy muy estricta. Mi hijo va a cumplir 18 años y todavía yo no lo dejo ir a una finca. Entonces hay gente que dirá, pero usted, ¿por qué es así? Yo, pues porque esas son las reglas en las que yo trato de criarlos y enfocarlos bien para que ellos cuando cumplan la mayoría de edad decidan. Pero si me preguntas a mí, claro, me hubiera gustado que a los 15 años me dejaran salir, quizás no me hubiera casado de 16 años, pero uno tiene que empezar, digamos que la sociedad, la familia, las mujeres y los hombres parten de un pilar. Ese pilar es la religión, ese pilar es la mujer. De hecho, nos enseñaron que la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer. Un hombre con una buena mujer, digamos lo que dicen, un hombre con una buena mujer será un hombre con una buena familia. Eso, si a usted se lo enseñaron. Yo a mis hijos, por ejemplo, les he enseñado que ellos, la primera persona a la que deben amar y la primera persona que deben respetar es a ellos mismos. Si se aman lo suficiente, podrán crear de su vida lo que quieran. Habrán mamás que enseñarán, mira, tienes que tener una buena esposa, por ejemplo. Entonces eso depende, digamos que de la familia, de las creencias, pero no es un conjunto social completo. Las personas tomamos partes de la sociedad que nos gusta, las adaptamos y de ahí empezamos a vivir en sociedad y en familia, porque por eso, Lady, por eso es un colectivo. Exactamente. Es un colectivo. Tú puedes adaptar unas ciertas normas, yo no le llamo leyes, sino una normativa, unas reglas dentro de tu hogar, pero están basados en, de pronto no puede ser un parámetro tuyo, pero sí un aprendizaje social. ¿De dónde sacaste tú que hay que comer a horas? Cuando en tu casa tu aprendizaje era diferente. Porque seguramente viste en otros entornos de este colectivo sí, claro, que era chévere comer a horas. ¿Sí ves? Entonces, adaptamos o tomamos lo que consideramos o creemos, digamos, en ese primer núcleo que es la familia, pero no es el hombre o la mujer, es la familia, ese núcleo, independientemente, porque hay familias de un hombre con 2 hijos. O sea, porque quiso ser papá soltero, o porque es viudo o separado y se quedó con los niños, o de la mamá con los niños, o están los dos, o 2 mamás, o 2 papás, o una mujer, un perro, un gato y un niño. O sea, ¿sí me hago entender? Entonces, esas normas las adaptamos de ese colectivo y las tomamos a esas conductas morales, ¿sí? A esas conductas morales y que son aprendidas. Puede que no sea aprendida desde mi casa, por ejemplo, pero sí aprendidas por eso que ya empezamos a ver y a observar de ese colectivo más grande. Por ejemplo, yo me crié en una familia muy católica, muy cristiana, católica, apostólica y romana, como digo yo, pero en este momento de mi vida sigo siendo católico, por supuesto, pero no soy practicante y respeto y participo de otras actividades que me parecen interesantes de otros puntos de vista religiosos. No creo mucho ya en la religión, pero tomo muchas cosas de esas otros aprendizajes. Entonces es eso, aprendemos desde ese colectivo, aprendemos de este colectivo, o tomamos de todo el colectivo y los adaptamos, obviamente, a nuestro entorno. Y eso es lo que nos permite también el tema de la libertad en lo moral, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo yo, que es un problema ético, hasta dónde puedo yo llegar sin agredir al otro? Eso es el ejemplo más sencillo, es el caso del volumen en la fiesta del vecino. Ese es el caso más sencillo. Entonces es un problema ético de toda la vida, porque el código de ética de la policía nos dice que se debe escuchar hasta cierto número de volumen, hasta tal hora de la madrugada. Eso desde el código de ética, desde el código de convivencia, con los vecinos y demás. Pero desde lo moral está el vecino haciendo bulla acá y el de la derecha puede decir, ¿qué bulla tan? Y el de la izquierda puede decir, oiga, el vecino escucha la música tan decentemente. Entonces, desde lo moral es diferente. Desde lo ético está haciendo bulla y puede ser penalizado. Pero pues lo que pasa es que la vida se compone también de percepciones. Yo diría que una sociedad se forma con vivencias, como usted lo acaba de decir, de percepciones y de criterios propios. Es un conjunto de todo. No, ¿cierto? Es que eso es clarísimo, Natalie. O sea, es que es un criterio propio.
es que así vivamos en un colectivo y por eso la ética va más desde lo individual, o sea, la ética va desde lo individual. O sea, la moral no la implementa el colectivo, pero soy yo como individuo. Tú puedes enseñarle a tu hijo hasta los 25 años que debe estar en la casa y que no puede salir después de las 10 de la noche. Pero si él en algún momento lo quiere hacer, se bota por el techo de la casa y se va. ¿Sí me hago entender? Porque el criterio es individual, independientemente del entorno o de los aprendizajes o de las normas o del código de ética que se maneje. Es individual, completamente. En eso estamos de acuerdo. De hecho, profe, había algo que decía el compañero ahora y yo creería pues que es como es una sociedad tan machista. Él dijo ahorita, se busca una mujer feminista para que cargue un carro, ¿cierto? Yo trabajo en una empresa de polarizados y recuerdo que hace muchos años cuando empecé, pues yo soy mamá de las mujeres que tienen hijos, saben que uno es un poco más berraquito. Y recuerdo que estaban cargando un carro y yo le dije algo a un chico y me dijo como, pero es porque usted no carga. Y desde ese momento yo empecé a descargar los carros de la empresa, no porque me tocara, no era mi trabajo, ¿cierto? Y recuerdo que mi hijo una vez me dijo, pero es que usted sí es muy regalada, a usted le gusta. Entonces yo le decía, claro, a mí me gusta. Eso digamos que me hace sentir poder y me hace sentir que puedo tener la misma fuerza que un hombre. Y lo hice como por unos 2 o 3 años. Y al pasar el tiempo, al estudiar y subir más mi cargo, dejé de hacerlo y dije, no, ese no es un trabajo que me corresponda a mí. Pero en ese momento me sentí muy bien porque pude tomar la decisión de decir, venga, es que yo puedo, si puedo llevar las riendas de mi casa, pues también puedo cargar un rollo. Y eso para los hombres es una cosa horrible. Como para nosotras también, para algunas mujeres lo era para mi abuela o lo era cuando yo estaba casada para la familia de mi ex esposo, que él hiciera de comer o que en unas vacaciones lo vieran cocinando, lavando. Total, ese es el caso que ya evaluamos, Natalie, sí, o sea, desde esos aprendizajes, desde los códigos morales que hemos aprendido a través de la vida. Muy bien, está súper bacano. Ahora hablemos de la moral como tal. ¿Sí? La moral que consideraba que todo lo bueno consistía en hacer todas las cosas que beneficiaran a la comunidad. Silenciemos por acá los micrófonos, Natalie, te voy a silenciar. Pues, que la moral tenía que ver era con buscar el beneficio de la comunidad, ¿cierto? Y que se reforzaba pues con esos principios con los que nosotros nos habíamos educado, nos habíamos criado. Entonces aquí vuelvo a traer el ejemplo desde la moral de por qué hace 30 años decir que el negro era un negro. A mí me dicen el negro en mi casa, toda la vida me han dicho el negro y nunca he tenido un problema de xenofobia ni absolutamente nada. No soy tan negro como quisiera, pero me identifico inclusive con la raza negra. Mis gustos son de la raza negra. La música que me gusta es música de negros. Yo muchas veces digo que yo creo que yo fui de África o del Chocó o de, sí, una costa caribe, una costa pacífica. Todos mis gustos son así y nunca me he sentido ofendido por eso. Mis primos toda la vida les hemos dicho los venecos y jamás en la vida. Entonces, históricamente, hace 30, 40 años, decirle negro al negro, gordo al gordo, flaco al flaco y llamar cada cosa como la que no era un problema moral. Eso es ahora en los últimos 10 años que todo se convirtió en un problema moral. Entonces, esas actividades morales que consideraban que los códigos morales era solamente hacer el bien para el colectivo. Entonces yo muchas veces sacrificaba actividades o cosas personales porque el colectivo estuviera bien. ¿Listo? Los códigos morales son una mezcla de disposiciones legales y morales, por supuesto. Entonces todo esto pues empezó a volverse una norma general para todos en cada sociedad en la que se desarrolla, ¿sí? Entonces empezó a volver un tema legal y moral, por supuesto. Entonces, no matar, eso desde el código legal, pues obviamente está penalizado, pero desde el código moral también, ¿sí? Desde lo que nosotros consideremos, ¿sí? Entonces, eso ha venido evolucionando y se ha venido implementando o sacando lo que consideramos que es obsoleto en términos de códigos morales. ¿Listo? Pero bueno, vamos a hablar es mejor de unos ejemplos de la moral y unos ejemplos de la ética. Entonces, ejemplos de la moral, ¿sí? Entonces, como dijimos, la moral está implementada por el colectivo.
Quiere decir que son todas esas creencias culturales, religiosas, como les decía Natalie, todo lo que implementamos como sociedad, como familia, creencias culturales y religiosas. Uy, muchachos, regálenme un segundo, voy a poner a cargar esto que se va a descargar. Un segundito. Un segundito, que se lo tengo por acá a la mano. Listo. Para que terminemos esta primera parte. Entonces, la moral hace referencia entonces como a eso colectivo, ¿cierto? A todas esas creencias culturales, religiosas, familiares, pues que implementamos en un grupo, las cuales nos van diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, era un caso que se me viene en este momento y que a mí particularmente me pasa mucho. Yo trabajo en otra empresa, no solamente me dedico a la docencia, por lo general mis vacaciones son colectivas a final de año, entonces mi familia, nadie de mi familia vive en esta región del país. Entonces cuando yo tengo mis vacaciones colectivas, yo quisiera irme para otro lado, ¿cierto? Irme a conocer el mundo. Entonces hay un problema moral porque como se supone Navidad, Año Nuevo y que esas fiestas se deben pasar en familia, que por la reunión, que tal, que yo veo a mis papás todo el año. Ellos viajan o yo viajo y nos vemos. Pero entonces, en esa época, como es una tradición colombiana, entonces voy a quedar yo como el hijo de puta porque me voy a ir a pasar vacaciones solo a otro lado, ¿cierto? Entonces, esos son esos aprendizajes, esas, digamos, creencias culturales, religiosas, de todo lo que nos define como sociedad, ¿listo? Entonces, hay unos ejemplos de moral. Decir la verdad. Decir la verdad. A nosotros nos enseñaron desde pequeño en la casa que es decir la verdad. Y esta es una máxima de la moral porque hace referencia a la honestidad, ¿sí? Que bajo cualquier circunstancia hay que decir la verdad, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de moral, la honestidad o decir la verdad. No hacer trampa. No hacer trampa, entonces también es otro ejemplo de moral, ¿sí? Que va muy ligado obviamente también a la honestidad, por supuesto, a la honestidad con nosotros mismos y con los demás. Respetar nuestra vida y la vida de los demás. Es un tema moral. Es que yo no puedo matar, es que no puedo ni siquiera intentar agredirme, aunque lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Con lo que comemos o con lo que hacemos, muchas veces nos agredimos, pero bueno, eso ya es un tema extremista. Ser generosos, entonces, brindar. Es un valor de la generosidad, es un valor, un valor de la moral, la generosidad, ser generosos, brindar, estar puestos para servir a los demás seres humanos. La lealtad también. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre fidelidad y lealtad? Ya que estamos hablando aquí de los ejemplos o valores morales. ¿Alguien sabe qué es lealtad y qué es fidelidad? ¿Se fueron o qué, muchachos? ¿Se durmieron? Ya vamos a terminar. Con estos ejemplos terminamos esta primera parte. Lealtad y fidelidad. Profe, pues yo diría que fidelidad se refiere a ese acto de respetar a alguien para no estar con nadie más, ¿cierto? ¿Y la lealtad? Y la lealtad es eso que hace que yo pueda ayudarle a una persona en todo momento y que por más mal que esa persona haya hecho las cosas, yo tenga el valor de decirle, ve, las hiciste mal, no voy a contar, puedes mejorar. Digamos que la fidelidad se refiere como a no estar con otra persona, mientras que la lealtad se refiere a estar en una persona apoyándolo en todo momento y estar ahí para esa persona. O sea que para ti no van de la mano, porque yo puedo serle fiel a mi novia, novio, esposo, esposa, pero no necesariamente con él tengo que ser leal. Profe, o yo puedo ser leal a un amigo, pero no le puedo ser fiel a un amigo. Yo diría que con mi amigo yo no me voy a acostar, claramente, con mi amiga. Exacto. Pero entonces no le puedo ser fiel. Profe, pues para mí son, digamos que pueden ir de la mano, pero como yo no los veo diferentes, entonces para mí yo veo la fidelidad más enfocada a las parejas, ¿cierto? Ah, porque okay. Eso es otra cosa. Eso, más a las parejas, porque yo okay.
Yo no le soy fiel a un amigo, entonces que no puedo tener más amigos, ¿cierto? Pero yo sí soy leal a un amigo y podría tener mi esposo y serle muy fiel, pero no serle leal, porque podría decir que algo que él no hizo no me gustó y decírselo antes que a él contárselo a otra persona, o decirle a, por ejemplo, a su mamá, a cierto tipo de personas. Digamos que la lealtad no debería de ser así, pero yo veo la lealtad como ese acto de silencio en el que yo quiero a alguien y hago caso omiso a muchas cosas que hizo en honor a esa lealtad. O sea que Natalie, en honor a esa lealtad, llega mi hermano y mi hermano me dice, parce, me volví marihuanero. Pues con todo el respeto a los que son marihuaneros. Me volví vicioso, pero que usted es mi hermano y usted tiene que ser leal a mí. Y yo lo veo llevado del hijo de putas, entonces, como yo soy leal a él, yo me quedo callado. Profesor, podría ser. Eso es lealtad. Podría ser eso. Entonces yo dejo que la vida de él se le acabe y se le destruya por ser leal. Profe, por eso le digo, es que ahí también va la moral, son valores que van muy juntos. Ya, si vale. usted me lo pregunta a mí, yo diría que yo no soy leal, yo no le sería leal a nadie. Yo más bien diría que puedo estar con una persona en las buenas y en las malas, porque la lealtad es ese valor en el cual un amigo me dice, venga, yo le confié en mi problema, yo le dije a usted que había matado a alguien, que no se lo contara, y yo lo veo que todo el mundo lo está persiguiendo, y lo primero que haría como amiga sería decirle a la mamá, venga, ¿qué vamos a hacer? No sé, Sara, por ejemplo, mató a alguien y o hay que entregarla o hay que sacarla del país, pues ustedes que son la familia, miren a ver cómo le ayudan, y perdería la lealtad, porque ella me contó para que yo no lo contara con nadie. Lo que va a perder es la confianza. Tienen los términos equivocados. Ya vamos a más adelante, pero muchas gracias, Natalie. Súper bacano esa conversación. Valentina. Profe, yo pienso que son como la misma cosa, pero una más avanzada que otra. La misma pero distinta. Sí, la misma pero distinto, juntos pero no revueltos. O sea, ser fiel, pues no hablemos ante una pareja, es como ser como devoto a algo ahí, como ser constante en algo que usted sabe que hace y le gusta hacerlo, ¿cierto? Pero ser leal es usted entregarse a eso o a ese alguien y, o sea, tanto velar como por la persona o la cosa o como funciona. Por ejemplo, cuento la anécdota que tuve con un mejor amigo. Él y yo llevamos muchos años de amistad. Desde antena la fidelidad y la lealtad, o sea, ahí constante con él. Entonces, él comenzó a hacer cosas ilegales. Entonces, yo le dije a él, le voy a contar a su mamá. Y él me dijo, usted es una desleal. Y yo soy leal a la amistad que tenemos y al bienestar suyo, no a sus malas decisiones y a los problemas que se vaya a meter. Entonces el pelado se enojó. Es lo que yo digo, ser leal es más como preocuparse como por ese alguien o ese algo y saber que va a estar bien, porque si usted está ahí es para brindar apoyo para bien. Pues es mi mentalidad. Ok, vale, Valentina, muy válidos todos los conceptos que ustedes tienen al respecto. Hola, la otra Valentina Mons, no sé qué. Monsalve. Monsalve. Yo estoy como de acuerdo con Valentina, o sea, eso ya, o sea, no, o sea, ya eso es como estar hacia la persona, así la persona se enoje con uno, por ejemplo, lo que usted decía, pues lo que decía Natalie, que mató una persona y que al usted contar iba a ser ya desleal. Yo siento que no, o sea, usted va a seguir ahí, así esa persona se enoje, usted con tal de ver a la persona bien, a usted no le va a importar si esa persona se va a enojar, si va a perder la confianza, entre comillas, de igual forma la persona no está consciente totalmente, porque al hacer algo de eso no va a estar consciente, pero obviamente usted, si usted lo quiere y es leal, usted siempre va a estar ahí a pesar de las dificultades. Ok, válido, Valentina Monsalve, muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que aportar frente a la fidelidad y lealtad, que es un tema que es bastante complejo y se aplica a muchos ámbitos de la vida? Un ejemplo muy conocido es cuando uno es hijo y uno hace una cagada y lo meten a uno en la cárcel. Su mamá no va a ir a pagarle a un policía para que lo saque porque ella sabe que usted hizo mal, mas sin embargo pone a corregir sus errores y mientras los está corrigiendo, ella va a seguir estando ahí. Válido, Valentina, muchísimas gracias. Entonces,
Voy a poner un ejemplo, mejor dicho, súper poquito. Un ejemplo súper sencillito que aplica, que entendí que era la fidelidad y la lealtad. Y fue en una materia que se llamaba como mercadeo, una cosa así, hace 50.000 años. A mí me gusta la Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Yo no tomo otra cosa que no sea Coca-Cola. No soy ni accionista de Coca-Cola. Pero me gusta esa gaseosa. Me gusta el sabor, me gusta el cuerpo, me gusta el color, me parece súper refrescante. Entonces siempre tomo Coca-Cola. Entonces yo, ¿qué va a tomar? Una Coca-Cola. En un restaurante, una Coca-Cola. Siempre la Coca-Cola, ¿cierto? Ahí en ese momento yo estoy siendo fiel a la Coca-Cola. Fiel, completamente fiel a la Coca-Cola. Porque no puedo dejar de tomar Coca-Cola. Y para mí no existe Postobón, ni existe Pepsi, ni existe nada más. Pero me fui de viaje y llegué a un sitio donde no hay Coca-Cola, hay Pepsi. Hay Pepsi. Y estoy muerto de la sed y obviamente tengo que tomar algo, pero no existe entonces alternativa a la Coca-Cola. Entonces, ¿qué termino haciendo? Me tomo una Pepsi, ¿cierto? En ese momento, ¿qué fui? ¿Infiel o desleal? Desleal. Infiel. Fui infiel. Sí, yo creo que infiel, porque pues... Traicionaste siempre- la Coca-Cola, ajá, sí. exacto. Traicioné la Coca-Cola, Sí, sí, sí. pero Traicioné la Coca-Cola. fue infiel. Pero yo volví a Medellín. Y cuando volví a Medellín, mi comportamiento volvió a ser el mismo, Coca-Cola. Entonces fui infiel, Y leal. pero leal. Leal porque no transgredí esos principios rectores o esos principios de mi afecto por la Coca-Cola. No sé si lo entendemos un poco mejor ahora lo que es la infidelidad y la lealtad. Y no tiene nada que ver con la pareja. O sea, sí obviamente impacta en temas de pareja, pero la fidelidad y la lealtad no es exclusivo de una relación de pareja. ¿Yo puedo ser fiel a un amigo? Por supuesto que sí, yo puedo ser fiel a un amigo, estar con él constantemente y también ser leal a él. Yo soy infiel a mi amigo cuando él me confía algo que no debería nadie saber y traiciono esa confianza, ¿sí? Para volver al ejemplo que colocábamos con Natalia hace un momento. Es infiel, pero puedo seguir siendo leal a él porque, como decía Valentina Monsalve, él se puede emberracar conmigo, ¿sí? Pero yo voy a seguir siendo leal a él. Yo voy a seguir apoyándolo así él no quiera. Puede ser un vicioso y puede que me mande a la porra cada 5 minutos, pero yo voy a seguir siendo leal a esa amistad, a esa relación de amigos que tengo con él, ¿sí? Y todo esto en el marco de unos principios, perdón muchachos, morales. Porque a mí mi moral me dice que yo debo ser generoso, que debo estar para los demás, ¿cierto? Entonces, no es exclusivo de las relaciones de pareja y aplica para absolutamente todo, inclusive para el mercadeo. O sea, acaban ustedes de dar cuenta de eso, que hasta para los temas de mercadeo se aplica. Por aquí Jason Antonio dice, no se sabe qué es más difícil, vivir la ética y la moral o estudiarla. Cristian, cuéntanos. No, quería decir algo rápido cuando mencionabas eso. Recuerdo a Nietzsche, o a Nietzsche, como lo conocen muchos, Nietzsche, que él decía que la moral era netamente estética. Porque cuando matas una cucaracha eres un héroe, pero si matas una mariposa eres un tirano. Asesino. Sí, total. Y eso va a depender, muchísimas gracias Cristian, y eso depende también pues de lo que para nosotros como sociedad sea. Entonces todo el mundo juzga que porque en el oriente comen perros, comen culebras, comen no sé qué, es terrible, tenaz, no sé qué, y en el oriente cuando tienen la oportunidad de ir a la India, por ejemplo, entonces van a decir, usted come vacas, ¿cómo demonios? Ellos no conciben que nosotros nos comamos un animal sagrado, que es una vaca. Entonces, ahí está la diferencia. Listo, muchachos. El altruismo, entonces hablemos de otro ejemplo clarísimo de la moral, que es el altruismo, y es que ser altruista quiere decir que podemos ayudar a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. Listo. Hay también un ejemplo de la moral y hace referencia a la voluntad de Dios o a esa creencia religiosa, llámese Dios, Jehová, Yahvé, Alá, Madre Naturaleza, Jebús, la figura que ustedes consideren que sea ese máximo exponente
de su religión o de su creencia como tal. Entonces, otro ejemplo es no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿cierto? También la honestidad, solidaridad, compasión, tolerancia social, humildad. Entonces, eso dentro de la moral. Ahora, dentro de la ética existen unos ejemplos que vienen más, pues, obviamente, de la filosofía y por eso aplican y que son conductas, por eso decimos que la ética es a partir de la conducta de cada individuo. Entonces, dependen de la situación en la que la persona se encuentre y pueden variar. Por eso es más aplicable al negocio o a la empresa como tal, que es la aceptación. Aceptación de todo aquello que es diferente. Entonces, si lo vamos a hallar a una organización, yo voy a trabajar con una pluralidad de personas, inclusive estudiar. Estamos acá diferentes culturas, estamos gente con diferentes creencias religiosas, pues no nos interesa ni conocerlas, de diferentes, de pronto, estratos socioeconómicos que tampoco nos interesa, y creencias religiosas diferentes, de gustos o preferencias sexuales y personales diferentes, o sea, eso no nos interesa. Pero entonces hay una aceptación por la otra persona. ¿Listo? A eso hace referencia este ejemplo de la ética. También la caridad. La caridad es un ejemplo de la ética. Es una digamos, una virtud que nos hace ser como benevolentes, como devolverle a los demás individuos. Por supuesto, el respeto, la compasión también hace parte de la ética. Algo que hablábamos de la ética es la responsabilidad, y es como uno de los principios rectores de la ética. La responsabilidad frente a todo, ¿cierto? Frente a cómo yo actúo. No solo la responsabilidad de que yo soy ético porque es que entro a las 8, llego faltando 5 para las 8. Es que tengo que entregar el trabajo, entonces yo entrego el trabajo. Eso es ser responsable, pero también dentro de lo ético es llegar a tiempo, es entregar a tiempo, es respetar las otras personas, sus creencias, sus opiniones y demás. Un tema de empatía, ¿sí? Empatía. ¿Qué es la empatía? Pues esa capacidad que tenemos los seres humanos, y eso es innato, digamos, es de la naturaleza, de conectarnos afectivamente con otros individuos. Por eso uno a veces es más empático con algunas personas que con otras. O sea, genero mayor conexión con algunas personas que con otras, dependiendo de los gustos y demás. Dentro de la ética, los ejemplos están también la igualdad, por supuesto, lo que significa que todos debemos ser tratados por igual, sin importar cualquier factor por fuera, extrínseco que exista. O sea, ni creencia religiosa, ni color, nada. O sea, por absolutamente nada, todos somos iguales y debemos ser tratados por igual. La integridad, ¿sí? Hacemos referencia a la integridad de la persona cuando es honrada, cuando es honesta con ella misma y con todas las actividades que realiza. La justicia es un ejemplo de la ética, la transparencia, por eso están ligados al negocio. La mejora, búsqueda de mejores resultados. Bueno, la libertad, el compromiso también. Creo que la equidad ya la nombré, y esos son ejemplos clarísimos de lo que es la ética. ¿Listo? Esta presentación, pues creo que la resumí más conversando con ustedes. ¿Listo, muchachos? ¿Inquietudes, dudas, quejas o reclamos hasta este momento? ¿O nos vamos a desayunar? Que creo que ya me llegó el desayuno. Todo bien, todo bonito. Todo bien, todo bello. Muchachos, ¿qué tal la clase de ética? Aburridora, ¿cierto? Eso uno le dicen ética y ay, qué pereza. Pero son... No, pero está buena. Sí, Es muy interesante. No es la aburridora, sino lo complicado. Es un tema bastante complejo. Listo, chicos, entonces, propuesta, ¿nos vemos a las 11 de la mañana o nos vemos a la 1 de la tarde? Se quedaron callados, 1 de la tarde, listo. Tienen el documento 2, el documento 2 le van a dar ustedes lectura, es un documento corto realmente. Entonces quiero que le hagan una lectura, le hagan un análisis, no me tienen que entregar resumen ni absolutamente nada de eso, solo léanlo, interpreten esas ideas que tienen esos problemas éticos y a la una hacemos, como lo hicimos ahorita, un debate y vamos a hablar de esos problemas éticos que tiene ese documento. ¿Listo, muchachos? Nos vemos entonces a la 1 de la tarde, Profe, continuamos.
Cuéntamelo todo. Entonces, esa actividad no tenemos que responderla, solo leemos el documento 2. Ojo, vamos por pasos, que la clase es todo el día. Documento 2, los problemas éticos es para la discusión que vamos a tener a la 1 de la tarde, pero ustedes van a tener una actividad en el campus virtual que es del documento 3. ¿Listo, Jason? Para que no nos confundamos. Pero ese documento 3 me lo van a tener plazo, como ustedes son tan de buenas y el próximo sábado es festivo, van a tener plazo hasta el viernes de la otra semana de hacer ese taller 3. ¿Listo? Dale, pero muchas gracias. Y también tienen evaluación del SER, que es una pregunta súper sencilla. Esa evaluación del SER tienen plazo para responderla hasta mañana a las 6 de la tarde. Hasta mañana a las 6. Esa sí es más reducido el tiempo. ¿Listo? Por ahora, documento 2. Valentina, te escucho. Leemos documento 1. Documento 1 es el que estábamos presentando acá. Es este. Documento 2 lo leemos y analizamos. Y Exacto. documento 3 para la próxima clase, pues, un trabajo Para hacer el trabajo autónomo. y la actividad del Y la evaluación del SER. Por ahora, documento 2 para que nos reunamos a la 1 de la tarde y conversemos. Chicos, no se les olvide diligenciar la asistencia, por favor, porque para mí es más complejo aprenderme los nombres acá desde la pantalla y lo que quede en el campus es lo que es valedero. ¿Listo? Dale, Profe, muchas gracias. Bueno, profe. Cuéntame, Yo que alguien me tengo preguntó. Profe, ¿y yo que tengo